hermano, su esposa Amanda, gracias. A toda la iglesia, pastores que están aquí presentes, gracias. Cierto, a los que conozco, he venido conociendo, muchas gracias por la invitación. Yo digo gracias porque el Espíritu Santo es el que ha estado convocando esta reunión, es el que nos ha traído aquí en esta noche. Y antes de, como se dice, de iniciar, porque me ha tocado, yo tengo un término que digo Albuquerque, ¿cierto? ¿Conocen lo que es un buque Albuquerque? Un Albuquerque, ¿no? ¿Ni idea? El buque Albuquerque es el que tiene una trompa de acero que rompe hielo. ¿Cierto? Es el que rompe el hielo. También es el que rompe el hielo, el Albuquerque. Entonces, de alguna forma, ¿no? Me siento como una misión aquí en esta noche de romper el hielo. ¿Cierto? De que abre brecha, que abre camino, ¿no? Para darle paso, ¿no? Yo digo, darle paso también a dos grandes hombres de Dios que hemos venido conociendo. Somos colaboradores, nosotros somos enviados del Señor, colaboradores para edificar el cuerpo de Cristo, como dice el pastor Zahir aquel. Y por favor, gracias por estar aquí, póngase de pie, pastor apóstol también, Lili García. Ellos son dos grandes hombres de Dios que nos acompañan en esta ocasión. Y estamos nosotros prestos, disponibles para lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo tan especial, para que colaboremos con la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Amén. O sea, esta es una noche de gloria, ¿cierto? ¿Cuántos dicen noche de gloria? Así es. Y vamos, como se dice, a disponer el corazón, cómo hemos orado, cómo hemos estado unidos, ¿no? Porque hemos estado creyendo no solamente por un lugar donde la iglesia de Cristo, ¿cierto?, trasciende. Estamos orando por una iglesia que ilumina, trae luz no solamente a la mesa, sino que trae luz no solamente a este lugar, trae luz a toda, ¿cierto?, a toda nuestra nación llamada Colombia. ¿Cierto? ¿Cuántos saben que Colombia ha estado en la boca de todos en estos últimos días? ¿Cuántos han estado orando por esta nación? Bueno, la iglesia es trascendental para todo lo que va a acontecer. Lo vamos a observar. ¿Y cuántos están disponibles para recibir esta noche palabra de Dios? Así es. Gloria al Señor. Amén. Bueno, tres palabras con las cuales, ¿cierto?, hemos, como se dice, confesado, declarado en esta noche, en esta hora. Aquí, bien. Y que vamos a estar nosotros trayendo, hemos orado para que haya una claridad y un entendimiento de lo que ha habido en nuestro corazón. Sé que tenemos una línea, una familia preciosa de ministros que han entregado su vida por esta tierra, por esta nación, pero que hoy están teniendo un discernimiento de cómo poder comprender y entender Dios a qué nos ha llamado a nosotros como su iglesia. Porque la misión no avanza, ¿sí? Y yo digo, porque hay algo que nosotros necesitamos recuperar. Es entender qué es esto, qué es lo que Dios necesita traernos como luz en esas tres palabras, que es misión, que es verdad y que es salud. Tres palabras, y digo, no las pusimos juntas, oigo por un accidente, porque sonaran bien para un eslogan, para una promoción, para algo que Dios quería o quiere hacer. No se trata esto de un congreso más, una reunión más, un seminario más. No, oigo, la iglesia de la mesa y sus alrededores ha sido convocada a una reunión como esta. Amén. Donde no estamos mirando el todo ministerial, no estamos mirando nosotros una denominación, estamos mirándonos como uno en Cristo, una sola persona que es Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor así? Amén. Estas palabras las pusimos juntas porque en la escritura, en la historia de la iglesia y en la realidad que vivimos hoy, esas tres palabras están profundamente interconectadas, que no puede faltar ninguna de ellas. Se activa una con la otra, de lo contrario no operaría, y cesaría o paralizaría o sería lenta su operación y función. La misión, la verdad, ¿no?, y la salud. La misión avanza cuando la verdad gobierna y la salud sostiene. Y eso, oigo, no es, les repito, no es
un eslogan, es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Y en este tiempo venimos a ver juntos más allá, no, con los ojos puestos en lo que Dios está haciendo en la tierra. Hemos estado hablando para que usted pueda salir de su entorno, ¿cierto? Cuando digo salir de su entorno, esto aquí es una convocación divina. Oído, que sale de su entorno local. Oído, este es un entorno global. Es un entorno de la iglesia cuerpo. Oído, es un entorno, somos representantes nosotros de una iglesia universal, la iglesia de Cristo que está en toda la tierra. ¿Cuántos lo creen así? ¿No? Y por eso les hablo en un término global, no particular, porque sabemos que usted, ministro, que está aquí marcando la diferencia, pero que aún así necesitamos nosotros hacer ajustes en el diseño. Entonces vamos a comenzar donde tenemos que comenzar, y es con nuestra realidad, ¿cierto? Es con un diagnóstico. ¿Cuál es nuestra realidad? Hay una idea que suena incómoda, tal vez los incomode a ustedes, oigo, y que es profundamente bíblica, ¿no? Y es esta: el mundo no es el reflejo del diablo. El mundo no es el reflejo del diablo. El mundo es el reflejo de la iglesia. Oiga eso. Dios está levantando una generación de ministros que entienden e interpretan muy bien lo que el Señor quiere hablar de la iglesia hoy, para que levante su estándar. Su estándar. La oscuridad no es una fuerza autónoma con agenda propia. La oscuridad es, por definición, ausencia de luz. No existe por sí sola. Existe donde la luz no está presente, o donde la luz dejó de brillar con exactitud. Jesús no dijo, amada iglesia, no dijo, el mundo tiene un problema con la oscuridad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vuelvo a decirlo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cierto? Eso está escrito en Mateo 5:14. El problema del mundo no es que hay demasiada oscuridad. El problema es que hay una iglesia que no está expresando con exactitud la luz que lleva por dentro. Oh, miro por un instante a su hermano que está hablando de que tú eres la luz de este mundo. Somos la luz. Somos la luz. Tenemos luz. Tú eres portador de luz. Ahora, esto cambia completamente la dirección de lo que aquí estamos compartiendo. Porque si el mundo está, ¿cierto? Como está, la pregunta no es, amada iglesia, no es ¿qué le pasa al mundo? La pregunta es ¿qué le ha pasado a la iglesia? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Voy a leerles aquí una entidad, ¿cierto? Pew Research Center dice que en los últimos 20 años ellos han hecho un diagnóstico, una evaluación. En los últimos 20 años el porcentaje de adultos que se identifican como cristianos en América Latina descendió del 90% al 69%. En los Estados Unidos más de 4,000 iglesias cierran sus puertas cada año, mientras que menos de 1,000 iglesias nuevas abren. Ojo esto. El Barna Group, ¿cierto? Otra entidad que hacen evaluaciones, diagnósticos, reporta que 6 de cada 10 jóvenes que crecieron en la iglesia la abandonan antes de los 30 años. Y lo que es más perturbador, la mayoría de ellos no se van porque dejaron de creer en Dios. Se van porque lo que vieron en la iglesia no les comunicó nada de Él. Ahora, podríamos nosotros reaccionar ante esto, ¿cierto? Con más programas, necesitamos más estrategias de comunicación, necesitamos mejorar nuestros auditorios, ponerlos más modernos,
una mejor producción, ¿cierto? Probablemente nada de eso es malo, ¿cierto? Pero ninguna de esas cosas toca el problema que está en el centro, lo que es real. Porque la iglesia que tenemos hoy es el espejo del evangelio que hemos predicado. No del evangelio que hemos querido predicar, no del evangelio que creemos que estamos predicando. No del evangelio que realmente en la sustancia de lo que comunicamos domingo tras domingo ha estado gobernando a nuestra gente. Si algo que yo me cuestioné en la pandemia, porque yo me cuestioné y dije, ¿qué clase de mensaje estaba dándole a la iglesia? Yo no sé, pero yo me hice esa autoevaluación. Yo me encerré después cierto, de que ya dijeron, bueno, hay apertura total, ya puede la gente volver a la iglesia. Y yo dije, ¿qué pasó con toda mi gente, mi familia? Porque solo tengo 80 de 403 personas que me dijeron, hey pastor, somos cosechanos, estamos contigo. ¿Qué se hizo el resto de la gente? Eso golpeó mi corazón, eso me quebró, eso me tiró al piso, me quiso tirar a la zona. Una autoevaluación consistente, ¿no? ¿Qué hemos estado predicando? ¿Qué hemos estado compartiendo? Si queremos una iglesia diferente, si queremos ver una generación diferente, una expresión de Cristo más nítida en la tierra, entonces antes de cambiar la metodología hay que hacer una pregunta más profunda. Amados, ¿qué verdad ha estado gobernando a la iglesia para llegar hasta donde hemos llegado? ¿Cierto? Vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad ha estado gobernando a la iglesia para llegar hasta donde hemos llegado? ¿Cierto? Y yo digo, tengo un gozo, como dice, en el Padre glorioso, porque Dios está levantando toda una generación de ministros que están entendiendo una realidad divina que tiene que trascender nuestros cuatro muros, trascender nuestro barrio, trascender nuestra ciudad, trascender los municipios, trascender a Colombia, trascender al mundo entero. Porque si la verdad que está gobernando, no es el evangelio puro, sin mezcla, definido por Dios y no por los hombres, entonces pues, por más esfuerzo que nosotros pongamos, produciremos más de lo mismo. Y eso me lleva, a donde necesito en esta noche llevarte. El problema no es de esfuerzo. Nadie aquí está sin trabajar. Conozco pastores que están aquí presentes en esta noche, en esta sala, que por décadas han entregado su vida, ¿cierto?, por sus congregaciones. Nadie puede cuestionar la entrega, el sacrificio, el amor, no genuino por la gente. Oye, el problema no es de esfuerzo, el problema es de sustancia, de naturaleza. Y esto me lleva a un pasaje bien interesante que está en Segunda de Crónicas. Si me acompañan un instante, Segunda de Crónicas, porque quiero rescatar algo de este pasaje. Segunda de Crónicas capítulo 12, ¿cierto? Tiene que ver con el reinado de Roboam, hijo de Salomón, ¿cierto? ¿Qué le sucedió? ¿Cierto? Salomón muere, ¿no? Y comienza un nuevo reinado, y es con su hijo Roboam, ¿no? Y él es una imagen que describe mucho o en parte de lo que en esta noche quiero compartir con ustedes, amada iglesia, ¿no? Y allí dice este pasaje, y le llamamos como el gran robo, ¿cierto? Podemos decirle el gran robo. Los escudos de oro fueron robados. Allí va a ver usted este pasaje. Dice versículos 9 y 10: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, ¿cierto? Había un reinado de Salomón que fue un reino de paz. Un reino sangriento, de mucha muerte, mucha sangre, de mucha conquista, que fue el reino de David. Y lo sucede Salomón, y el Señor le había prometido que su hijo iba a tener un reino de paz, y así lo cumplió el Señor con Salomón. Pero después le sucede Roboam y cambia el reinado, cambia todas las cosas, no para bien sino para mal. Dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho.
Diga, escudos de oro. Y mire lo que hizo. Póngale cuidado, mire lo que hizo este rey Roboam. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia. Ahora, Roboam no era un villano, ¿cierto? Era simplemente un hombre débil en un momento crítico. Y cuando el rey Sisac de Egipto subió a Jerusalén, saqueó el templo, dice, se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. La respuesta de Roboam fue pragmática, fue rápida y completamente equivocada. Él reemplazó los escudos de oro por escudos de bronce. Escudos de bronce. El bronce, si usted lo pule, si usted lo talla, ¿cierto?, lo brilla con suficiente dedicación, puede llegar, a brillar casi como el oro. Como el oro. La guardia de honor, siguió su protocolo, los rituales continuaron en el templo. Los que estaban de pie frente a los escudos probablemente ni notaron la diferencia. Absolutamente no notaron la diferencia allí. No, pero la sustancia había cambiado. Lo que parecía igual no era igual. Y esa diferencia que nadie reportó lo cambió todo. Miren lo que viene. El oro. ¿Qué representa el oro aquí? ¿Cierto? ¿Qué representa el oro aquí? No. Y yo quiero decir que representa conocer, ¿cierto?, a Dios en su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios. ¿Por qué? Necesitamos nosotros entender qué representan esos escudos de oro que estaban allí en el templo. Porque aquí está el corazón de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Mire esto, el oro en toda la escritura habla de la gloria divina, habla de la naturaleza de Dios, de lo que solo a Él le pertenece. El arca del pacto estaba recubierta de oro. Las tablas de la ley estaban en un cofre de oro. El oro no apunta a un sistema doctrinal, no, apunta a una persona, al Hijo. Al Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así, sin rodeos dice esta palabra: Él es el resplandor de ¿qué? De su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es la expresión perfecta y definitiva de todo lo que Dios es. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Los escudos de oro son la imagen de conocer a Dios en su Hijo. El misterio que estuvo escondido desde los siglos y que en la plenitud del tiempo nos fue revelado. ¿No? Dice así Pablo en Efesios capítulo 3. Nos dice allí las inescrutables riquezas, del 8 al 12 dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe? Hay una palabra, dice Alexis Niastos en griego, lo que dice de esta palabra, lo que no puede ser rastreado. Lo que no puede ser rastreado, lo que no tiene fondo, lo que excede toda investigación humana. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele quién es el Hijo. Amén. Porque esto no puede ser por interpretación de hombres o humanos. No. Eso es lo que debemos anunciar. No información acerca de Dios, sino al Hijo mismo es el que anunciamos. Hay algo aquí en el texto de este pasaje de Efesios que establece con una tremenda claridad que deberíamos hacernos, esto debería hacernos temblar. Ponen cuidado. Pablo dice que le fue dada la gracia para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar, interesante, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¡Wow! Ese misterio tiene un nombre, ¿cierto? Y lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 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 Una vez más, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es,
el evangelio que anunciamos no es un conjunto de principios, mis amados. No lo es. Es la revelación de que el Hijo de Dios vive en los hijos de Dios. El Hijo de Dios vive en los hijos de Dios. ¿Sabe quién te trajo aquí? La revelación de lo que tienes tú del Hijo. ¿Sabe quién te movió a este lugar? La revelación de lo que tú tienes del Hijo. Wow, y si usted llegó por sinergia, ¿cierto? O inercia, ¿cierto? Bueno, no importa, lo vas a conocer. ¿Cómo debería conocerlo? ¿Qué me habla del bronce? Porque este pasaje, ¿cierto? De 2 de Crónicas 12 me habla del bronce. El oro fue reemplazado por el bronce. ¿Y el bronce? ¿Qué tipo? ¿Cierto? ¿Qué tipo me muestra en la Biblia? El bronce habla consistentemente de juicio. El altar de bronce era donde caía el juicio sobre las ofrendas. La serpiente de bronce en el desierto era la imagen del juicio que Cristo cargaría, ¿cierto? Descrito en Juan 3:14. El bronce habla de un sistema donde el hombre siempre está ante la demanda, ante la exigencia y ante la evaluación. Los escudos de bronce son la imagen, ojo esto, los escudos de bronce son la imagen de un evangelio definido por los hombres. Un evangelio que mezcla lo que Dios hizo con lo que el hombre debe hacer, robando al creyente la revelación del Hijo. Por eso hemos entrado en unas décadas, muchas décadas, de hablar de un evangelio antropocéntrico y no cristocéntrico. La iglesia de la Odisea, mencionada en Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? No era una iglesia atea. Ojo a eso. Tenía teología, tenía forma, tenía protocolo esta iglesia. El problema era la mezcla. Había tomado la obra del Hijo y la había mezclado con esfuerzo humano hasta que ya no era posible distinguir dónde terminaba la gracia y dónde empezaba la carne. En muchos de estos tiempos, muchos de estos últimos días, estaba diciendo, hermano, ¿por qué el evangelio perdió su poder transformador? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Vamos a Romanos capítulo 1, 16, ¿cierto? Dice, porque el evangelio, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego, ¿cierto? Y el siguiente versículo que debe ser predicado, porque son las dos alas del evangelio, de manera correcta y balanceada, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Nos afanamos por predicar el evangelio de la salvación, pero nos olvidamos de predicar el evangelio de la justicia. ¡Wow! Jesús dice en ese mensaje a la Odisea, te vomitaré de mi boca. No porque estuvieran lejos de Dios, no estaba hablando de conducta tampoco, sino porque cuando mezclas la obra de Cristo con el esfuerzo humano, están diciendo implícitamente que la obra del Hijo no es suficiente. Necesita una ayudita. Necesita el esfuerzo humano, nuestra humanidad. Necesita de psicología, no tengo nada contra los psicólogos. ¿Cierto? Necesita de ciencia, necesita de coaching, necesita de esto, necesita de lo otro, el Hijo necesita una ayudita. No fue suficiente su obra. Mezcla el esfuerzo humano, ¿sí lo ves? Con lo divino. Eso es lo que pasó. El enemigo nos robó los edificios. El enemigo no robó los edificios, el enemigo no robó los programas, no robó las formas, robó la sustancia. Robó la sustancia y la sustituyó con algo que brillaba igual, que sonaba igual, que se veía igual, pero que no tenía la capacidad del original de transformar, liberar y lanzar a la misión. El nombre de Sisac aparece ahí, ¿cierto? Sisac, diga Sisac.
¿Cierto? Era un rey de Egipto que venía con toda una campaña invadiendo Israel, ¿cierto? Desbaratando, conquistando, ¿cierto? Dice que tomaron todos los mobiliarios del templo. Sisac, ¿no? Lo que el enemigo realmente quería. Vamos a mirar esto. ¿Qué era lo que el enemigo quería aquí en esta historia que no podemos ignorar? Mire esto. El nombre de Sisac en hebreo significa ávido de lino fino. Ávido de lino fino, dice Sisac. Representa esto. Y presten atención. ¿Y qué es el lino fino? ¿Qué es el lino fino, mis pastores? ¿Cierto? ¿Cierto? Hemos hablado del lino fino, resplandeciente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es la vestidura de justicia, la identidad del Hijo de Dios como justo delante del Padre. Y el enemigo, desde el nombre mismo, mire esto, vino ávido de eso. Vino ávido de eso. No vino por los templos, no vino por las instituciones, vino a robarle a la iglesia la revelación de su identidad en el Hijo. Wow, si hay algo tan sutil que el enemigo ha hecho por muchas décadas en la iglesia, es robarle la identidad de los hijos de Dios, esa identidad del Hijo. Wow. Vino a quitarle la seguridad de que es amada, aceptada y justificada no por desempeño, sino por la obra terminada de Cristo. Y lo logró. Oigo, no con persecución abierta, mire esto, hubiera sido fortalecido la iglesia, como estaba pasando en los primeros tiempos. Cada persecución fortalecía más la iglesia, más se multiplicaba, más crecía. ¿Cierto? El imperio romano por más de 4 siglos persiguió a la iglesia hasta que cambiaron de estrategia. ¿Cierto? Sedujo a la iglesia y la iglesia se casó con el mundo. Mezcla. ¡Wow! Logró con la sustitución más sutil que existe, reemplazando el conocimiento del Hijo con un sistema de esfuerzo religioso que se ve igual, pero que no produce vida. Ojo a esto. Hacemos obras, pero estas no brillan como el oro. Parece oro, pero no llevan vida, no portan luz. Las acciones justas de los santos son la expresión de la sustancia, la naturaleza llamada Cristo en lo que hacemos. Cristo es revelado y manifestado en las buenas obras que realizamos, no nosotros, oído, en nuestra humanidad, sino en la realidad de Cristo. Aleluya. Así daremos gloria a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Mateo 5:16 declara, dice, ¿cierto? Que tu luz brille delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces vamos a mirar aquí, porque vamos a observar 3 cosas que nosotros queremos comunicarles a ustedes que necesitamos recuperar como iglesia. Ministros, consiervos, amados, hay 3 aspectos que necesitamos recuperar. La pregunta que sigue no es una pregunta de lamento, de lamentarnos, es una pregunta de responsabilidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cierto? Yo he estado diciéndole a los ministros, ¿cuál es el estandarte de la iglesia? ¿Cierto? Si decimos que el mundo está lleno de oscuridad, de que cada vez crece más la maldad, que hay más violencia, ¿cómo está nuestra nación, cierto, en este último gobierno? ¿Qué ha pasado con Colombia? Uno dice, terrible, por todos lados. Pero la pregunta es, ¿dónde ha estado la iglesia? ¿Dónde ha estado la iglesia? En estos 4 años, ¿qué ha pasado con la iglesia? Es una pregunta de responsabilidad. Y quiero ser claro antes de responder a esto. No estamos hablando de recuperar una época dorada de la iglesia. No hay un periodo histórico al que debamos volver.
No hay ninguna denominación que haya tenido todo correcto, ningún movimiento que no haya cargado sus propias bestias. Lo que hay que recuperar no está en el pasado, mis amados, está en Cristo. Está en Cristo. Siempre estuvo en Cristo. El Hijo no cambió, el Evangelio no envejeció. Lo que se perdió no fue una doctrina, fue la centralidad de una persona. Por eso la recuperación tenemos tres frentes. Tiene tres frentes, no son tres pasos de un proceso administrativo, son tres realidades que cuando vuelven a su lugar producen de manera natural lo que ninguna estrategia puede fabricar. Miren, una iglesia que avanza porque la verdad que la sostiene es eterna, y una misión que se cumple porque su autor es el mismo que la inició desde antes de la fundación del mundo. Primer punto, que es un consejo de Dios: hay que recuperar la misión de Dios. La misión de Dios. Hay una frase que la teología misional ha desarrollado y que necesitamos entender: la misión de Él. Se conoce así como la misión de Él, la misión de Dios. Oigo, no la misión de la iglesia, no la misión de la iglesia, la misión de Dios. La misión de Dios es definición. Oigo, esta distinción lo cambia todo. No es la misión de la iglesia, sino es la misión de Dios. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Hemos construido nuestras iglesias como si la misión perteneciera a nosotros, como si fuéramos nosotros quienes decidimos qué predicar, cómo crecer, a quién alcanzar, con qué estrategia. Y en ese proceso hemos alineado el Evangelio a las preferencias del mercado, a los sentidos culturales, a lo que la gente quiere escuchar. Hemos confundido contextualización con capitulación. Hemos confundido lo uno con lo otro. Pero la Escritura establece algo radicalmente diferente. No es que la iglesia tiene una misión, es que la misión tiene una iglesia. ¿Cierto? Lo vuelvo a decir. No es que la iglesia tiene una misión, no, es que la misión tiene una iglesia. La misión no nació en una junta de planeación ministerial. La misión estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, aleluya. Por eso estamos predicando el Evangelio eterno de Jesucristo. ¿Cierto? La misión estuvo en el corazón de Dios desde antes que todo esto se formara. Efesios capítulo 1, 4 y 5 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. ¿Cierto? Y en el versículo 5 terminando dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, el propósito estaba fijado en la eternidad. La iglesia, mis amados, la iglesia es convocada para ese propósito, no el propósito creado para la iglesia. Eso significa que la misión no se adapta a los sentires de cada época. Oído, los métodos sí deben adaptarse, pero la misión es fija porque su autor es eterno. Dios no está haciendo ciertos focos de grupos especiales para ver qué tipo de evangelio funciona mejor para este siglo XXI. El Padre tiene un propósito determinado, un pueblo escogido y un Hijo en quien todo está reunido, y nos llama a alinearnos a eso, no a definirnos a nosotros mismos, iglesia. La iglesia actúa definiendo bajo decisiones ya tomadas en la intención de Dios y en su determinación. Por eso la iglesia no define la misión, mis hermanos. La iglesia no define la misión define a la iglesia. La misión define a la iglesia. Y doy gracias al Señor porque está haciendo una alineación. Él está haciendo una alineación con nosotros como iglesia. Y esa misión fue determinada por el Padre. Oigo, antes de que existiera el mundo, antes que apareciera en el cronos de este tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 43 dice de Jesús: es necesario que también
a otras ciudades, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No dijo, entre otras cosas, no dijo también hago esto, dijo, para esto he sido enviado. Para eso he sido enviado. La misión tenía Jesús. Jesús no tenía una misión, entre otras. La misión tenía a Jesús. Y esa misión era anunciar el evangelio del reino. Esa misión para la cual la iglesia fue convocada. Entonces la pregunta correcta que cada iglesia, cada pastor, cada líder debe hacerse no es ¿qué misión tenemos? No. Sino a la misión de quién nos estamos alineando. A la misión de quién nos estamos alineando. ¿Estamos construyendo el ministerio que nosotros queremos ver? ¿O estamos siendo instrumentos del propósito que el Padre estableció antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Mire, porque la fuente garantiza que lo que hagamos sea lo que el cielo ya estableció. ¿Cierto? La fuente garantiza que lo que hagamos sea lo que el cielo ya estableció. Cuando Él nos enseña, todos estaremos viendo lo mismo. La misión tiene una iglesia para llevarla a cabo. Alabado sea el Señor. El segundo aspecto que tenemos que recuperar la contextualización. Óigame bien, amados ministros, siervos líderes, amados, escúchenme en esto, la contextualización. Mire esto. Hay un error que cometemos con buenas intenciones, y es este: confundimos la fidelidad al evangelio con la fidelidad a las formas en que ese evangelio se comunicó en otra época. Y esa confusión nos ha costado generaciones. Ojo a esto. El evangelio es eterno. ¿Cuántos están de acuerdo? El evangelio es eterno, pero las formas son temporales. Ojo, el evangelio es eterno, pero las formas son temporales. Contextualizar no es comprometer, es traducir la verdad eterna al idioma de cada generación sin perder una sola gota de su contenido. Y esa distinción es urgente que nosotros la podamos discernir, porque hay dos errores igualmente peligrosos que la iglesia comete cuando no la entiende. Ojo a esto. Primero, es predicar el evangelio en un idioma que esta generación ya no habla. Iglesia, tenemos un gran desafío con esta generación y con las generaciones que vienen. Necesitamos entender qué es contextualizar el mensaje eterno del evangelio a la generación presente y a la que vendrá. El segundo error es lo opuesto: adaptarse tanto al idioma cultural que lo que queda ya no es el evangelio, sino motivación personal con referencias bíblicas. El otro lado, ambos fallan, uno por rigidez y el otro por disolución. En Pentecostés, quiero mostrarles, Dios no hizo, ¿cierto?, que todos aprendieran un idioma religioso uniforme, ¿cierto? Hizo exactamente lo contrario. Cada persona oyó las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿No es cierto? Oye, ¿qué dice Hechos 2:11? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia. Porque quiero mostrarles que el Espíritu Santo fue el primero que contextualizó en la historia. Él hizo primero el ejercicio de contextualizar el mensaje, el evangelio, a la época perteneciente. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto. El mensaje era uno, el idioma era plural. La verdad no cambió, el canal sí. El canal sí. Y el resultado fue que 3,000 personas respondieron ese día.
no porque el mensaje fue simplificado, sino porque fue traducido con exactitud. Eso es contextualización. No es hacer el evangelio más cómodo, es hacerlo más inteligible, más asequible, sin hacerlo más pequeño. Ahora bien, ¿por qué esto conecta directamente con la misión? Porque la misión de Dios, el propósito eterno que el Padre determinó antes de la fundación del mundo, no es un propósito abstracto flotando en los cielos. Es un propósito que debe encarnarse en contextos concretos, en culturas reales, en generaciones específicas. Y si la iglesia no desarrolla la capacidad de habitar esos contextos sin perder su sustancia, la misión se detiene. No porque Dios se detiene, sino porque el canal se tapó. Yo soy testigo de ir a congregaciones donde hay una nube de gloria en el salón. Usted entra y ve toda una nube de gloria. Todo es blanco, ¿cierto? Una cantidad de miembros de la iglesia que pasan de los 70, 80 y 90 años. Todo es blanco. Una nube de gloria. Yo estaba ahí. No hay un solo joven en esas congregaciones. ¿Qué pasó con la generación siguiente? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con los nietos de esta iglesia? Hubo una iglesia que no supo contextualizar el mensaje. Conozco otra congregación, yo se lo voy a decir. Conozco otra congregación donde hay un pastor que le han cedido el templo para que haga sus reuniones. Él es mexicano, ¿cierto? Y es una iglesia, ¿cierto?, fundada en 1800 y tanto. O sea, tiene va para casi 2 siglos esa iglesia. Y yo dije, ¿y esta iglesia qué? ¿Qué pasó con esta iglesia? Una iglesia de gente negra, de negritos, de morenos. ¿Qué pasó? Y hay fotos y retratos de los que fueron pastores en esa iglesia. Y hoy día, ¿qué sucede? Solo es queriendo mostrar algo aquí. Ya quedan como 3 o 4 miembros de esa congregación de 2 siglos de existencia. ¿Qué pasó con las generaciones? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con los nietos? ¿Qué pasó con el evangelio? ¿Qué pasó con el mensaje? Y una razón es porque no supieron o no se sabe uno contextualizar. Yo escucho a mi hijo Esteban, su vocabulario, su lenguaje, y a veces me pierdo. No entiendo a veces. Y él lo único que me dice, papá, es que yo nací del 2000 para acá. Hay cosas que tú no entiendes. Ok, gracias, hijo. ¿Será que le puedes? ¿O qué? Necesito al Espíritu Santo que me ayude para interpretar lo que me quieren decir. Sí, tengo que esforzarme en contextualizarme para poder interpretar cuál es su lenguaje. ¿Qué le está diciendo? Mire, es un propósito que debe encarnarse en contextos concretos, en culturas reales, en generaciones específicas. Y si la iglesia no desarrolla la capacidad de habitar en esos contextos sin perder su sustancia, la misión se detiene. No porque Dios se detiene, sino porque el canal se tapó. Entonces, esta generación no está rechazando a Cristo. Esta generación no está rechazando a Cristo. Está rechazando una presentación de Cristo que no le habla. Está rechazando un evangelio que les habla más de lo que debe hacer que de lo que ya fue hecho. Está rechazando una iglesia que no los trata como problemas que resolver, que los trata como problemas que resolver en lugar de hijos que recuperar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. El mundo le hace preguntas reales a la iglesia, preguntas de identidad, preguntas de propósito, de pertenencia, de dolor. Y si la iglesia responde con respuestas del siglo pasado a preguntas del siglo presente, no es que la iglesia sea fiel, es que la iglesia perdió la conversación. Y cuando pierde la conversación, pierde la oportunidad de anunciar al hijo.
de anunciar al Hijo. La misión no avanza cuando la iglesia se encierra en sus formas. La misión avanza cuando la verdad gobierna con suficiente claridad como para poder ser expresada en cualquier lengua, en cualquier generación, en cualquier contexto, sin perder ni una sola de las inescrutables riquezas de Cristo que le fue encomendada anunciar. Karl Barth, un teólogo reformado suizo, dijo esto: predicar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. No, eso es, a algunos les estorba esto. La iglesia no puede vivir en un vacío abstracto, amados. Tienen que dialogar con la realidad histórica concreta, en la que le ha tocado expresar el propósito eterno. Déjenme decirle, hermanos, que si usted está viviendo en un tiempo como hoy, en una época como hoy, es porque Dios depositó en ti todo lo suficiente, todo lo necesario para que usted pueda contextualizar y predicar el evangelio eterno de Cristo. O sea, no estás excluido, estás incluido. Aleluya, sin importar la edad que tengas. Tercer aspecto, estamos hablando de la misión de que hay que recuperar la misión de Dios. El segundo aspecto, contextualizar el mensaje. Y tercero, recuperar el centro. Una iglesia cristocéntrica. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. El escritor de Hebreos no empieza con una doctrina, no empieza con principios, empieza con una afirmación que reordena todo, que alinea todo. Dios ha dado su última palabra, y esa última palabra tiene un nombre: el Hijo. El Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Ya no son tipos, ya no son figuras, ya no son sombras. Es el Hijo, es el Hijo. Lo que era tipo, sombra, figura, estaban apuntando a quién: al Hijo. Al Hijo. Todo lo que Dios habló antes era real, era verdadero, era necesario, pero era parcial, era fragmentario, era destellos, sombras, eran tipos, eran figuras de algo que estaba por venir. El templo era una sombra, los sacrificios eran una sombra, los profetas señalaban hacia algo mayor que ellos mismos. Y cuando el Hijo entra en escena, las sombras ceden al paso de la realidad. Cristo no vino a añadir un capítulo más al libro de la revelación, vino a hacer la revelación en persona. Aleluya, aleluya. El Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra griega para imagen es carácter, el sello exacto, la marca precisa, la reproducción perfecta. El Padre no envió a alguien que se pareciera a Él, envió a alguien que es Él en expresión visible. Cuando ves al Hijo, ves al Padre. Cuando ves al Hijo, ves al Padre. Cuando conoces al Hijo, conoces al Padre. Por eso Jesús pudo decir en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin embargo, hemos construido ministerios donde Cristo es mencionado, pero no es el centro, donde el Padre es invocado, pero no es conocido en el Hijo, donde el Espíritu Santo es buscado, pero separado de la obra del Hijo que Él vino a glorificar. Un evangelio donde Cristo no es el centro, no tiene el poder para cumplir la misión. No porque Dios no quiera manifestarse, sino porque hemos vaciado el evangelio de su contenido esencial. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Y eso es lo que necesita gobernar nuestra teología, nuestra predicación, nuestros discipulados.
Todo es de Él, por Él y para Él. No de nosotros, no por nosotros, no para nosotros. Un evangelio cristocéntrico no es aquel que menciona a Jesús al final del mensaje para que la gente pase al frente. Oigo, es aquel donde Cristo es el eje en el que todo se interpreta. Oigo, desde donde todo se predica, desde lo que toda identidad se comprende. Si Cristo no es el centro, ¿qué ocurre? Que alguien más ocupa ese lugar. Alguien más lo está llenando. La experiencia personal, el líder carismático, la tradición denominacional, el programa de crecimiento. Y cuando algo más ocupa el centro, la misión se distorsiona, porque la misión solo avanza cuando el Hijo es exaltado. Yo estaba hablando hace pocos días con un representante de un ministerio, ¿cierto?, que es grande. Creo que ya está sumando unos 500 y tantos miembros, ¿cierto?, miembros o pastores en esa asociación. Y él me decía: ¿sabe, pastor, cuántas iglesias tiene Colombia? Yo le dije: no tengo ese dato. Pues hemos hecho un censo, hemos hecho un trabajo en todo el país y aproximadamente tenemos 7.200 congregaciones. 7.200 congregaciones, ¿cierto? ¿Y qué representa eso? Pues representa que si nosotros en números quisiéramos nosotros colocar, ¿cierto?, una buena cantidad de senadores en el Congreso, tendríamos la votación para hacerlo. Pero yo le dije: ¿no sería más bien que también podríamos poner un presidente, ¿cierto?, con temor de Dios y cristiano en la presidencia de Colombia? Absolutamente sí. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Diga esto: la oscuridad, ¿cierto?, la oscuridad, ¿cierto?, se hace entender cuando la luz no está presente. Y yo, dice así el Señor en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿cierto? No a la iglesia, a Él. A veces nos afanamos porque esa alma se vuelva miembro de nuestra congregación. Hermano, voy a decirle algo: más que se vuelva miembro de nuestra congregación, es que lo conozca a Él, conozca a Cristo, conozca a Cristo, conozca a Cristo, conozca a Cristo. No me conozca a mí, ni siquiera, ¿cierto?, como pastor, como ministro o como quien preside la congregación, ni la denominación a la cual yo represento, es que conozca a Cristo, conozca a Cristo, conozca a Cristo, conozca a Cristo, y asegurar que realmente conozca a Cristo. Si Cristo no es el centro, jamás llegaremos a cumplir la misión. La misión avanza en proporción directa a la centralidad del Hijo en el Evangelio que anunciamos. Y por último aspecto, ¿qué anunciamos? ¿Cierto? Lo que anunciamos tiene que ver con asignación. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos, mis amados, amada iglesia, preciosa iglesia, bellos, preciosos hermanos, ministros que están aquí? No salimos de aquí con una lista de cosas que hacer. Salimos con una claridad de lo que somos y de lo que anunciamos. El Evangelio no es una estrategia, es una revelación. La revelación no se aplica, se vive, se anuncia, se encarna. Se vive, se anuncia, se encarna. Entonces déjeme de ser específico. ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciamos, iglesia? Porque llegar allá, ¿cierto?, para llegar allá comencemos con lo que no anunciamos, para que podamos ver cada vez más con mayor exactitud, con mayor claridad. No anunciamos un evangelio donde el creyente está más consciente de su pecado que de su justicia en Cristo. No anunciamos
Oído, un evangelio de esfuerzo humano disfrazado de espiritualidad. No anunciamos un evangelio donde el creyente tiene que producir algo para que Dios lo ame. Eso no es el evangelio. El bronce pulido hasta que brilla. Anunciamos que el Padre nos ha hablado en el Hijo. Y que esa es su última, ¿qué? Palabra. Su palabra final, su palabra perfecta. No hay nada que añadir. Hebreos 1:2. Anunciamos que Dios no está enojado con la humanidad. En la cruz el juicio, oído, fue ejecutado sobre el Hijo, no sobre nosotros. El Padre ya no mira a sus hijos como enemigos, los mira en Cristo. Dios el Padre te está mirando a ti ahora en Cristo. Anunciamos que la reconciliación es un hecho consumado, no un proceso en marcha. Fuisteis reconciliados, es tiempo pasado. No estamos trabajando para acercarnos al Padre. Vivimos desde la reconciliación que ya existe con el Padre. Aleluya. Al que no conoció pecado por nosotros, no lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Es como si usted nunca hubiera pecado. Dios te devuelve a la posición original. Te devuelve al sitio que pertenecías. Hemos vuelto a la casa del Padre. Aleluya. ¿Y cómo te mira el Padre? Te mira perfecto, te mira completo en Cristo a través de su Hijo. Anunciamos el misterio que estuvo oculto desde los siglos. Cristo en vosotros, no Cristo sobre nosotros como una carga, no Cristo frente a ustedes como un estándar inalcanzable. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un Cristo que ahora habita en cada uno de nosotros. Usted no se imagina el tesoro tan grande que tenemos ahí adentro. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted está portando al que vive para siempre. Usted es un portador de la gloria de Dios. Está allí, es Cristo. Amén. Anunciamos que la identidad del creyente no viene de su desempeño, sino de la posición en el Hijo. El lino fino, la justicia de los santos, no se gana, se viste. Es la vestidura que el Padre mismo nos provee. Anunciamos que la iglesia no existe para sí misma. Existe para dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oído, eso es lo que declara la Escritura. La visión es cósmica, no institucional. Anunciamos que la vida cristiana no es un esfuerzo para parecerse a Cristo, es la manifestación del Cristo que ya vive en el interior del Hijo de Dios. Aquí hay un nivel de la expresión del Hijo, y tal vez muchos no se han dado cuenta. Usted porta a Cristo, usted expresa a Cristo, Cristo habita en usted, esperanza de gloria. Hay un nivel de gloria en esta noche, y es el nivel de gloria de la revelación del Hijo a través de su vida. Anunciamos un evangelio del reino. No es un mensaje sobre el futuro, es la declaración de una realidad presente. El rey gobierna, su gobierno produce vida, y esa vida se manifiesta en los hijos que lo conocen. Anunciamos buenas noticias, mis amados, amada iglesia. Amén. No demandas, no exigencias religiosas. Anunciamos lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya proveyó. Oigo, lo que ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Es el evangelio eterno, el evangelio de Jesucristo. Es lo que nosotros anunciamos. Oigo, si esto se alinea, si esto trae una alineación en nosotros, la misión avanza cuando la verdad gobierna y la salud la sostiene. Aleluya. Una iglesia imparable, una iglesia que no se detiene, una iglesia indestructible, infranqueable, como dijo el Señor, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En alguna de las exposiciones que hice de este pasaje, en alguna ocasión, ¿cierto? La iglesia avanza, marcha. La iglesia toma las puertas del infierno y las sacude, las estremece, oído, y las deshace, avanzando.
porque ya Cristo ganó, Cristo derrotó, Cristo venció la muerte, venció la enfermedad. Cristo nos ha redimido de toda maldición, ¿cierto? Y Cristo es el exponente máximo, la cabeza de la iglesia. Wow. La misión avanza cuando la verdad gobierna y la salud sostiene. Y la verdad que debe gobernar es el Hijo. La última definitiva palabra del Padre. Mis amados, salud y paz, amada iglesia. Salud y paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en todos nosotros, ahora y siempre. Ahora y siempre. Póngase usted de pie. Doy gracias al Señor porque para este tiempo y para esta jornada que estamos viviendo, en lo personal me ha traído muchas respuestas a muchos interrogantes que tengo. Y estoy feliz con lo que el Señor está haciendo en la iglesia. No se imagina usted cuánto. Hombres y mujeres de Dios que aman la verdad, persiguen la verdad. Y quiero decir esto: están dispuestos a sacrificar todo por dicha verdad, a entregarlo todo por dicha verdad. Oigo, porque la verdad no es un dicho, la verdad es una persona, y es la persona de Jesús. Doy gracias que el Espíritu Santo, a esos que aman la verdad en lo íntimo, pues está revelando al Hijo con una mayor intensidad, con una mayor profundidad. Oído, no hay interés particular, porque esto no se trata de un interés particular. Nosotros no hemos venido aquí por algún interés particular, no hemos venido a promocionar algún ministerio, alguna denominación a la cual podamos pertenecer. No, venimos por amor. Por amor a la verdad. Y la verdad es una persona, es Jesús. Por Él estamos acá. Porque les amamos, hermanos. Les amamos. Y cómo deseamos que lo que estamos viendo de Cristo usted lo pueda ver, y aún mejor o aún mayor, porque estamos seguros que en este tiempo vamos a ser testigos de otro nivel de gloria que el Señor está desarrollando y va a expresar a su iglesia. Yo lo creo, ya está sucediendo, ya está pasando, si no mira alrededor. ¿Cuánto lo creen así? ¿Cuánto quieren darle gracias al Señor por esa revelación, por ese entendimiento? Denle gracias por sus palabras. Denle gracias. Denle gracias. Apenas esto es el comienzo. Apenas esto es el abrebocas. Apenas esto es el principio de lo que el Señor va a continuar hablando en nuestro corazón, de lo que va a continuar edificando sobre esa fe que tenemos en Jesús. Padre, gracias por este tiempo tan extraordinario. Levante sus manos al cielo, adórale, exprésale cuánto le amas, Señor. Te amamos, gracias. Te amamos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra vida, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, gracias. Señor, gracias. No importa la distancia, Señor, no importa, Señor, el tiempo, Señor, importa Cristo. Gracias
por el Espíritu Santo que está presente siempre para hablarnos, revelarnos al Hijo. Es al Hijo que queremos nosotros conocer. Señor, que Cristo siga siendo revelado en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Cristo siga siendo, Señor, siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento hasta comprender esas riquezas inescrutables que en Cristo hay. Señor, sigue impartiendo en nosotros sabiduría, revelación. Llévanos a un mayor conocimiento del Hijo. Llévanos a un mayor conocimiento del Hijo. Por eso estamos en esta noche aquí, Señor. Señor, es un tiempo en el cual hemos dedicado para ti, Señor. Hemos abierto este espacio, Señor, con el deseo de nuestro corazón de conocerte más. Gracias, Señor, por toda revelación de la verdad que nos vas a exponer, por usar al pastor Yair, el apóstol Livni, en lo que viene, en lo que en estos días vas a, Señor, ministrarnos al corazón. Gracias, Padre, gracias, gracias. Señor, gracias, porque sabemos que la misión tiene una iglesia. La misión tiene una iglesia. Y esta está sujeta al propósito eterno que el Padre trazó desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos a nosotros la claridad de la forma como transmitir el Evangelio eterno, que es inamovible, que es fiel, que es único. Gracias, Señor, te damos a ti porque estás devolviéndonos al diseño original. Gracias porque estamos volviendo al Evangelio correcto, al Evangelio eterno, donde Jesucristo es predicado, es el centro de todo. Oído, el que lo llena todo, el que lo completa todo. Dice tu palabra que de su plenitud bebemos gracia sobre gracia. Aunque en estos días podamos beber de tu plenitud, Señor. Gracia sobre gracia. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, aleluya, por esa paz indescriptible que sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias porque es una paz que lo gobierna, es una paz que nos trae paz, tranquilidad, reposo, refrigerio. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias porque en la medida que tú te revelas a nuestra vida, nos libera, nos sana, nos restaura, nos edifica, nos levanta, nos fortalece, nos anima. Aleluya, nos guía, nos provee. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los pastores y ministros que están aquí en esta noche. Gracias por seguir cultivando, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, esa capacidad de poder ver, poder entender e interpretar lo que tú quieres a través del Espíritu Santo darnos a conocer para esta hora y para este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Amén. Amados, son anuncios para el día de mañana. Mañana con todos los pastores y ministros. Nos vemos en la mañana a las 8:30. Vamos a tener un desayuno acá precioso. Y el cierre lo vamos a tener